Bueno, Hola, hijita. hola mami. ¿Estás ocupada? Sí, mamita, sí estoy ocupada. Yo le devuelvo la llamada más tarde, ¿sale? Ok, pero no se te olvide. Bueno, adiós, bye. Adiós. This is how you make a phone call in Spanish. Soy Paulísima, Spring Spanish teacher, and in this video you will learn how to make phone calls in Spanish and you will learn how to understand your conversation partner even when the connection is really bad. Para hacer este video, estuve pensando en las ocasiones en las que todavía hago llamadas telefónicas. La verdad es que son muy pocas. Sin embargo, sí que uso el teléfono. Y estas son las ocasiones de la vida real en las que más lo utilizo. Para hacer una reservación en algún restaurante, para pedir información sobre departamentos. Sí, es que estoy buscando un nuevo espacio. Para hacer una cita para un servicio y para finalizar detalles cuando me voy a ver con amigos. So I'm going to make a few calls right in front of you and I'm going to show you what goes on in each one of them. After each call, I'll give you a cheat card that you can use next time you're having a similar conversation in Spanish. Café Merlot, buenas tardes. La tienda Alejandra, ¿en qué le puedo servir? Sí, buenas tardes, Alejandra. Para hacer una reservación para mañana, para 2 personas, por favor. ¿A qué hora? A las 7, por favor. ¿A nombre de quién es su reserva? Paulísima. Con mucho gusto. ¿Celebra usted algo especial? No, señorita, nada más es para cenar. ¿Algún número telefónico al que nos podamos comunicar? Sí, claro, es 9985-06. Señorita, le informo que tenemos una tolerancia de 15 minutos. Le agradecemos su puntualidad. Ok, muchas gracias. Listo, le confirmo. Mesa para 2, 20 de febrero a las 7 p.m. Muchas gracias. ¿Algo más en que le pueda servir? No, nada más. Eso es todo. Gracias. Gracias a usted por su preferencia. La esperamos mañana. Hasta luego. Bye. ¿Cómo les está yendo, mi gente? Let me know in the comments, and if you haven't done it, this is the perfect time for you to subscribe to the Spring Spanish YouTube channel. Come on, do it. It's right there. 2. Hacer una cita médica. Ahora vengan conmigo a hacer una cita con el doctor. Clínicas Dermaarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy llamando para hacer una cita con el doctor Rubio para esta semana, por favor. Claro que sí, ¿es primera vez o ya es paciente del doctor? Primera vez. ¿Cuál es su nombre? Paulísima Galeana. Ok, mire señorita Galeana, tenemos espacio el martes a las 3 p.m. o el miércoles a las 10 de la mañana. El martes está bien, por favor. ¿Me puede proporcionar un número de teléfono? Claro que sí, es 9987-03. Muchas gracias. ¿Viene por seguro médico o es paciente particular? Particular. Como es primera vez, le recomiendo que llegue 20 minutos antes para que le dé tiempo de llenar el cuestionario del historial médico. Ok, claro que sí. Ok, mire, le confirmo, martes 15 de febrero a las 3 de la tarde. De todas formas, yo me voy a comunicar con usted un día antes para confirmarle. Muchas gracias, hasta luego. Un placer atenderle, que tenga un lindo día. Igualmente, bye. Prestemos atención. Claro que sí, ¿es primera vez o ya es paciente del doctor? Muchas gracias. ¿Viene por seguro médico o es paciente particular? 3. Pedir informes sobre un inmueble. Hola, buenas tardes. Sí, diga. Estoy llamando para pedir informes sobre un departamento que se renta en la Roma Norte. Vi el letrero.
Sí, señorita. Es un departamento de 2 habitaciones. Tiene sala, comedor, cocina y una estancia mediana. El cuarto viene con un closet muy amplio y tiene un lugar de estacionamiento. Estamos pidiendo 11,864. Ok. Bueno, 11,000, ¿cuánto, perdón? 11,864. 11,864. ¿Y cuáles son los requisitos? Un depósito, la renta que corre, comprobante de ingresos y fiador. Ok, 2 rentas. Una, la que corre y una de depósito, comprobante de ingresos y fiador. Y el fiador supongo que es lo habitual. Sí, señorita, una persona con propiedad en la Ciudad de México. Ok, una persona con bienes dentro de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. Yo le vuelvo a marcar. Con mucho gusto. Gracias. Bye. Hasta luego. Prestemos atención. Ok, una persona con bienes dentro de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. Yo le vuelvo a marcar. 4. Finalizar planes con amigos. No sé si a ustedes también les pasa. But for me, when I'm making plans with friends after a while of texting each other back, I get confused and I always end up calling them, like a quick call to finalize all the details. Usually that kind of conversation always starts with a little declaration of why I'm calling instead of continue texting. Ay, oye, mejor te llamo ya para más rápido. Entonces pasas por mí en Uber y llevo chelas. Prestemos atención. Ay, oye, mejor te llamo ya para más rápido. 5. Chunks generales. Ahora vamos con algunos chunks de español que les pueden ser útiles en todo tipo de conversación. Los primeros chunks son particularmente útiles cuando la conexión es mala. Disculpa, se me está cortando. Disculpa, se me cortó. ¿Ya me escuchas? No te escucho. Te escucho cortado. ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir la última parte, por favor? ¿Podría repetir la fecha, la hora, los detalles, por favor? Tengo una llamada perdida de este número. ¿Quién habla, perdón? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién quiere hablar? ¿Diga? Sí, diga. Ella habla. Él habla. Muchas gracias, pero no me interesa. Tiene el número equivocado. Espera en la línea. Ahora, entre varias cosas, ya estás listo para llamar a tu restaurante favorito y hacer una reservación. Pero, ¿sabes cómo ordenar? Checa el siguiente video donde te voy a enseñar a hacerlo. Just click on the image to continue the next part of this lesson.